Entre los costos periódicos, que significa disponer de un automóvil, se encuentra el combustible y el aceite lubricante. Este último solo representa entre un 6 a un 8% del gasto en combustible, según sea el rendimiento por kilómetro recorrido del vehículo. Por otra parte, la duración de un motor térmico depende en gran medida del tipo de aceite y su correcta periodicidad de cambio y mantención de nivel en el motor. Ambas consideraciones nos indican lo importante que es tener conocimientos mínimos respecto al impacto del lubricante. Saber, por ejemplo, por qué tenemos que ocupar el aceite recomendado por el fabricante y no otro más económico entre la amplia gama que tenemos para elegir. Si es que es posible, por ejemplo, mezclar dos tipos de aceite. ¿Qué denota la presencia de un aceite emulsionado, lechoso, en la varilla de control? Si es bueno el uso de aditivos en un aceite sintético. ¿Y en qué se diferencia el sintético, de uno mineral? En fin, veamos de qué se trata. Los motores térmicos de los vehículos necesitan aceite para lubricar y refrigerar sus mecanismos. Si tenemos que renovar el aceite de nuestro vehículo, ¿por qué no hacerlo con uno de cualquier tipo y el más barato? Una primera consideración es la económica. A sabiendas que el tema de la lubricación es muy relevante en la duración del motor, debemos considerar que el gasto en lubricante es solo el 6% aproximadamente de lo que se gasta en combustible al recorrer 20.000 kilómetros por año, como es el promedio general. Por tanto, veamos qué justifica usar un aceite de mayor calidad y tal vez mayor precio. Las funciones principales del lubricante o aceite de motor son: reducir el rozamiento y las pérdidas de energía mecánica asociadas, disipar el calor generado por el efecto del rozamiento, generar estanqueidad entre cilindros y segmento o anillos, haciendo así que se mantenga la compresión, amortiguar y suavizar los esfuerzos producidos en los cojinetes, servir como elemento de limpieza y transporte de los restos de partículas procedentes de la combustión y el desgaste propio de los elementos mecánicos. El aceite o lubricante dentro del motor se ve sometido a altas presiones y temperaturas, teniendo que formar y mantener una película capaz de adherirse a las diferentes superficies para la reducción de la fricción. Es por esto que debe tener ciertas características especiales, como debe mantener una viscosidad tal que a las altas temperaturas del funcionamiento del motor pueda tener una fluidez adecuada, así como también para cuando esté en frío al inicio, cuando se ponga el motor en funcionamiento. Debe ser capaz de proteger de la corrosión a los diferentes elementos como cojinetes, cilindros y demás elementos dentro del motor. Debe ser capaz de quemarse sin dejar residuos dentro de la recámara de combustión del motor. Mantener sus características por un tiempo más o menos prolongado, lo que también dependerá del uso que se le dé al vehículo. Tipos de aceites lubricante. En la actualidad se comercializan 3 tipos de aceites para el motor. Aceite mineral. Es un compuesto formado por diversos hidrocarburos, obtenidos mediante los procesos de refinamiento del petróleo. Aceite sintético. Es un producto de índole química que cuenta con muy buenas cualidades, como por ejemplo, buena fluidez a bajas temperaturas, estabilidad en la viscosidad a bajas y altas temperaturas, muy buena resistencia a la oxidación, así como excelentes cualidades de detergente y dispersante. Aceite semisintético. Es una combinación de los anteriores, es decir, a una base mineral es añadida una cierta cantidad de aceite sintético, con el fin de mejorar ciertas cualidades del aceite mineral. Los aceites lubricantes contienen una serie de aditivos que les mejoran sus cualidades. Entre estos, antioxidante. Son aquellos que el aceite le reducen su tendencia a degradarse por oxidación debido al contacto con el aire. Anticorrosivos. Debido a las altas temperaturas, se forman ciertos ácidos que pueden atacar a las piezas metálicas. Este aditivo neutraliza e impide que se formen dichos ácidos. Detergentes. Debido al proceso de combustión, algunos residuos pueden fijarse dentro de los conductos y superficies internas. Por tanto, este producto evita la formación de lodos y barnices. Dispersantes.
Este aditivo evita que los residuos que puedan almacenarse en el cárter se mezclen o emulsionen con el lubricante, manteniendo en suspensión los residuos hasta que se haga el cambio. Existen otro tipo de aditivos más específicos que tienen el cometido de estabilizar la viscosidad ante los cambios de temperatura, mejorar la adherencia y aumentar la resistencia a las altas presiones. ¿Qué tipo de aceite necesita el motor de tu vehículo? El aceite y quizás sus alternativas que debemos poner es el especificado por el fabricante que lo determina después de numerosos ensayos y estudios técnicos. ¿Qué consideraciones debemos tener al momento de cambiar el aceite? Como lo dijimos, los aceites sintéticos por lo general contienen aditivos como detergentes que mantienen el motor en forma interna más limpios y ligeros en cuanto a roce. Por tanto, pasar de un aceite mineral a uno sintético podría ocasionar que el detergente licúe restos de barro propios del mineral y con esto obstruir los canales de lubricación internos del motor. El aceite sintético multigrado mantiene la viscosidad y capacidad de lubricación con las variaciones de temperatura del motor, de 0 o menos grados Celsius hasta 90 grados y algo, lo que facilita la partida a bajas temperaturas. El aceite menos denso, con menor viscosidad, puede presentar mayor consumo. Por tanto, no deben cambiarse las especificaciones del fabricante. De forma similar, una mayor densidad no recomendada se traduce en mayor consumo de combustible. En caso de mantener base, viscosidad y norma, especificadas en envases API, no habría problema en la mezcla o cambio de aceite de distinta marca. Subir la viscosidad en autos que superan los 150.000 kilómetros es una práctica aceptable. No es recomendable el uso de aditivos en el aceite, salvo aquellos que podrían recomendarse por el fabricante. El aceite sintético ya contiene aditivos, como lo hemos dicho, lo que pone de manifiesto la inutilidad de usar ciertos aditivos extras. No se recomienda mezclar tipos de aceite, mineral, sintético, salvo urgencias transitorias por bajo nivel, debiendo en tal caso cambiarlo luego en su totalidad. En todo caso, el motor puede operar con su nivel mínimo marcado en la varilla de control por un tiempo menor. En caso de aviso por falta de aceite del testigo del tablero, compruébalo con la varilla de control. En caso de estar bajo el nivel mínimo, debes parar el vehículo hasta solucionar el problema. Hacer caso omiso de esta recomendación puede llevar a una de las reparaciones más onerosas que puede tener un vehículo: un ajuste de motor. Si al revisar el aceite este se presenta como un líquido lechoso pardo, es sinónimo de un problema serio, como que se esté pasando el agua de refrigeración al lubricante. Por tanto, en este caso se requiere una visita urgente al mecánico para evitar problemas mayores. Todo vehículo experimenta pérdidas de aceite aun cuando no tenga fugas a la vista, por efectos de evaporación y otras causas. En atención a esto, es necesario el control periódico del nivel. En el caso que las fugas sean evidentes, con manchas en los pisos, es necesario extremar los controles de nivel hasta su pronta reparación. Datos importantes debemos saber al momento de cambiar el aceite. ¿Cuál es la capacidad del lubricante en el motor en litros? El cambio se debe hacer junto con el filtro y acorde con la duración del lubricante. Existen variedades según duración. El aceite sintético multigrado recomendado por los fabricantes para la mayoría de los vehículos modernos mantiene la viscosidad y capacidad de lubricación con las variaciones de temperatura del motor, de 0 a menos grados Celsius hasta 90 grados y algo, lo que facilita la partida a bajas temperaturas. No es recomendable mezclar tipos de aceite salvo urgencias por bajo nivel, debiendo en tal caso cambiarlo luego en su totalidad. En todo caso, el motor puede operar con su nivel mínimo marcado en la varilla de control por un tiempo menor. El aceite menos denso con menor viscosidad presenta mayor consumo, por tanto no deben cambiarse las especificaciones del fabricante. De forma similar, una mayor densidad no recomendada se traduce en mayor consumo de combustible. Al cambiar el tipo de aceites, solo debe hacerlo desde uno básico a uno de mayor tecnología como los sintéticos. Lo más probable es que usted no ejecute el cambio de aceite, pero tenga presente controlar que éste se realice con ciertas condiciones, como el cambio de aceite se debe hacer con el motor caliente para que el aceite fluya con mayor facilidad en su evacuación. Cerciórese de que la persona que efectúe el proceso verifique el estado de la empaquetadura del tornillo tapón inferior, arandela de goma o similar, así como la tapa superior por donde se alimenta el combustible, tapa que debe sacarse para evacuar el lubricante.
El técnico debe poner algo de aceite en el sello de goma del filtro y, de poderse, según la posición de este en el motor, agregarle un poco de aceite antes de ponerlo. Es importante chequear que se apriete bien el filtro y tapones, ya que en caso de olvido, el drenaje puede ser muy rápido con los consiguientes graves problemas. Esté atento al testigo luminoso en los primeros minutos de marcha. Coopere con el planeta. Averigüe qué destino se le da a su aceite desechado. Hoy en día tenemos una ley de reciclado que menciona expresamente el tratamiento posterior del aceite usado para colaborar con el medio ambiente. Al activar la llave de contacto de las partidas, debes esperar 30 segundos antes de ponerlo en marcha a lo menos, independiente del tipo de aceite que tenga el motor, para efectos que en ese tiempo el lubricante llegue a todas las partes del motor, incluyendo la superior, donde están las válvulas y otros mecanismos esenciales. No es recomendable que aceleres el vehículo en la partida, no es necesario. Es una tendencia que muchos tienen y es una de las acciones más perjudiciales para el motor. Existen otro tipo de lubricantes para la dirección hidráulica y las cajas de cambios, ya sean manuales o automáticas. En estos casos los cambios son más espaciados en términos de kilometraje y pueden presentar una tarea más compleja que el cambio para el motor. Consulte manual de servicio y acuda a talleres especializados para su reposición. Bien, entonces quedamos de acuerdo. El lubricante es importante, no debemos descuidarlo. Un costo muy menor comparado con el gasto en benzina y ciertas reparaciones, obviamente. Recuerda, en Integra Auto siempre estaremos cooperando con tu ahorro y la buena salud de tu vehículo.